¿Sabes? Si fuera más joven comenzaría mi propio negocio, pero ya soy demasiado mayor para probar cosas nuevas. No puedo conseguir ese trabajo, necesito un diploma y no tengo ninguno. Siempre quise crear mi negocio paralelo, pero desafortunadamente no tengo tiempo. Por supuesto, lo eligieron a él en lugar de a mí. Era el niño más inteligente de nuestra escuela. Sabes, estudié en un pueblo pequeño y la educación era terriblemente mala allí. Por eso no pude obtener una buena educación. ¿Estás familiarizado con estas declaraciones? Estoy seguro de que las has escuchado mucho. ¿Sabes qué son? Son excusas. Estas son las excusas que nos decimos a nosotros mismos para convencernos de por qué no estamos haciendo ciertas cosas o por qué no tenemos éxito. Nos decimos estas excusas para no sentirnos mal. La excusa es una enfermedad y en este video te explicaré cómo puedes curarla. Adicionalmente, hablaré de varias lecciones sobre el miedo, la confianza en uno mismo, cómo pensar en grande y cómo pensar creativamente. Todas estas lecciones provienen de un libro llamado La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Comencemos con las excusas. Nací en un pequeño pueblo y viví allí hasta los 18 años. Mientras estaba en la escuela secundaria, teníamos un vecino de mediana edad que hablaba constantemente de sus años universitarios y cómo era el mejor en su facultad. Hablaba de lo difícil que fue estudiar durante la época soviética y cómo pasó sus años de estudiante sin recibir apoyo financiero de su familia. También hablaba con gran orgullo sobre sus amigos que ahora están en puestos altos en Moscú. Un día le pregunté a este hombre cómo terminó en un pueblo con un trabajo tan mal pagado si tuvo tanto éxito en la universidad. Permaneció en silencio durante unos segundos y luego dijo que su sueño era ir a Moscú, pero que se casó y tuvo hijos, por lo que no pudo tener éxito como lo hicieron sus amigos. Simplemente dijo que no tuvo éxito debido a su esposa e hijos. En ese momento me pareció que este hombre sacrificó su carrera por su familia. Pero después de leer el libro La magia de pensar en grande, entendí que este hombre solo estaba usando a su familia como excusa para su fracaso en la vida. El autor dice que cuanto más exitosa es una persona, menos excusas pone. Siempre son las personas que no están llegando a ninguna parte en la vida quienes tienen excusas de por qué no pueden, por qué no lo harán y por qué no lo hacen. Si quieres hacer algo, encuentras la manera. Si no, encuentras una excusa. Así de simple. Puedes conseguir un poco de simpatía por parte de tus amigos, pero no obtendrás respeto si eres un quejoso crónico. Los pensamientos positivos o negativos se fortalecen cuando se fertilizan con la repetición constante. Una vez que te convences con una excusa, tu cerebro se apaga y ni siquiera busca formas alternativas de llegar al objetivo. Una de las excusas más comunes es pensar que no eres lo suficientemente inteligente o que no tienes la educación suficiente. Esta es muy común y la mayoría de las personas que nos rodean la tienen en diversos grados. Aquí hay 3 formas de superar esta enfermedad. Primero, recuerda siempre que tu actitud es mucho más importante que tu inteligencia. El autor habla de su amigo que no tenía un brazo, pero era un gran jugador de golf. Cuando el autor le preguntó cómo era tan bueno en el golf a pesar de no tener un brazo, su respuesta fue: la actitud correcta y un brazo vencerán a la actitud incorrecta con 2 brazos cada vez. Permíteme repetirlo nuevamente. La actitud correcta y un brazo vencerán a la actitud incorrecta y 2 brazos cada vez. Imagina que eres el jefe y hay 2 contadores trabajando en tu empresa. El primer contador tiene muchos años de experiencia y realmente hace bien su trabajo. El segundo contador es bastante inexperto y es nuevo en la empresa. El primer contador no se molesta con nada fuera de su trabajo, simplemente hace lo que se le pide y eso es todo. Por otro lado, el segundo contador ofrece su ayuda a sus colegas cuando termina su trabajo temprano. Cuando alguien nuevo se une a la empresa, le da una calurosa bienvenida y le ofrece su ayuda. Si hay algo que pueda hacer en el departamento de marketing, simplemente lo hace. No dice, eso no es mi departamento. Simplemente intenta ayudar a toda la empresa a tener éxito en lugar de centrarse únicamente en la contabilidad. Ahora, como propietario de la empresa, si debes promover a uno de esos 2 contadores, ¿a quién elegirías? Estoy seguro de que elegirías al segundo contador porque tiene la actitud correcta. Verás, tener experiencia e inteligencia no es nada si no tienes la actitud correcta. He visto el ejemplo anterior en la vida real muchas veces. Estoy seguro de que si miras la empresa para la que estás trabajando, también lo verás. Si quieres seguir adelante, cambiar tu actitud es más que suficiente para marcar una gran diferencia. Segundo, saber pensar es mucho más importante que la inteligencia. La persona que sabe usar su cerebro y la imaginación para resolver problemas siempre vencerá a la persona que usa su cerebro como un garaje para hechos. Imagina que estás entrevistando a 2 personas para tu propio negocio.
Entra el primer candidato y le pregunta si sabe cuál es la altura del edificio en el que te encuentras sentado en ese momento. El candidato dice, «Oh, sí, lo sé. He trabajado como arquitecto durante varios años y memoricé la altura de todos los edificios en esta área. La altura de este edificio es de 25 metros. Esa es la respuesta correcta. Te dio una respuesta precisa. Esta persona se va y entra el segundo candidato. Le haces la misma pregunta. Él lo mira y dice, «No sé la respuesta». Luego te pide que lo disculpes por unos minutos. El candidato sale corriendo, mide la longitud de su propia sombra en el suelo. Luego mide la sombra del edificio, compara la proporción de estas dos sombras y obtiene un número. Corre hacia adentro y dice, «La altura de este edificio es de aproximadamente 23 metros. Mi pregunta para ti es, ¿a quién vas a contratar?» No te conozco, pero yo contrataría al segundo candidato. A pesar de que su respuesta no fue precisa, y a pesar de que te dio la respuesta equivocada, lo estoy contratando porque sabe pensar. Sabe usar su cerebro. Hoy más que nunca necesitamos personas que sepan pensar. En la escuela aprendemos a resolver problemas de opción múltiple, pero los problemas de la vida real no son opciones de opción múltiple. No están definidos y las soluciones no están escritas en ningún lugar. Requieren pensar de forma creativa y fuera de lo común. Estamos tan acostumbrados a los problemas de opción múltiple que, incluso cuando le preguntas a tu amigo a qué restaurante quiere ir a almorzar, te mira y dice, «Bueno, ¿cuáles son mis opciones?». En lugar de pensar en algo que realmente quiere, espera que le des opciones para elegir. Así que recuerda, la capacidad de pensar es mucho más importante que la capacidad de memorizar hechos. Es posible que no tengas una puntuación perfecta en un examen, pero estoy seguro de que tienes una forma única de pensar. Finalmente, en tercer lugar, nunca subestimes tu propia inteligencia y nunca sobreestimes la inteligencia de los demás. No te quedes corto, concéntrate en tus activos y descubre tus talentos superiores. Otra excusa común es la edad. Sin importar dónde estemos en la vida, en algún momento debemos enfrentar la excusa de la edad, o escuchar a alguien más quejarse de ello. Esta excusa ha cerrado la puerta a oportunidades reales para miles de personas que piensan que son demasiado mayores o demasiado jóvenes y ni siquiera se molestan en intentarlo. Por ejemplo, digamos que tienes 40 años y quieres empezar a crear tu propio negocio, pero crees que eres demasiado mayor para eso, y por eso no quieres intentarlo. Antes de dejarlo por completo, permíteme hacerte algunas preguntas. Si te pregunto cuál es la edad promedio a la que normalmente empezamos a ser productivos en la vida, probablemente dirías que es alrededor de los 20 años, ¿cierto? Estaría de acuerdo en que esta es la edad en la que la mayoría de nosotros comenzamos a trabajar y producir algo. Bueno, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la edad promedio en la que termina la vida productiva de una persona? Probablemente dirías que son alrededor de 70 años. Pero hay muchas personas que son productivas incluso después de los 70, aunque estemos de acuerdo con 70 como una media. Según tus respuestas, podemos decir que en total tienes 50 años para ser productivo. 70 menos 20 es igual a 50. Ahora, si tienes 40 años, significa que solo has pasado 20 años y aún te quedan 30 años más para ser productivo. No has llegado ni a la mitad de tu edad productiva y me estás diciendo que eres demasiado mayor para probar cosas nuevas. Tal vez no confíes en mí, pero espero que aún confíes en las matemáticas. ¿Cómo pensar en grande? La mayoría de las personas ni siquiera se permiten soñar en grande, ni siquiera se imaginan teniendo 1 millón de euros en su cuenta. Por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que pensar en grande es todo lo que necesitas para tener éxito. Para nada. Pensar en grande es solo el comienzo. Después de pensar en grande, tienes que trabajar duro, hacer cosas que los demás no hacen, fallar muchas veces y levantarte de nuevo. Tienes que leer mucho y trabajar de manera inteligente. Hay cientos de pasos que debes seguir después de pensar en grande, y pensar en grande es solo el primer paso. Si ni siquiera puedes dar ese primer paso, me temo que no hay esperanza para ti. Cuando yo estaba en la universidad, la mayoría de los objetivos de mis compañeros de grupo eran obtener su diploma y trabajar para una buena empresa o banco. Por otro lado, solo unos pocos querían crear una buena empresa en lugar de trabajar para una. Años después, cuando miro hacia atrás, veo que ambos grupos van bien encaminados hacia sus objetivos. Si tu objetivo es obtener un diploma y trabajar para una buena empresa, estás poniendo la línea de meta demasiado cerca. Es como si dijeras, quiero ir al gimnasio todos los días para poder hacer 20 flexiones. En lo que respecta al éxito, las personas no se miden en kilos, títulos universitarios o antecedentes familiares. Se miden por el tamaño de su pensamiento. La mayor debilidad humana es el autodesprecio y ponerle un precio demasiado bajo a uno mismo. Si tu amigo Tom tiene la meta de ganar 1 millón de euros, pero tú crees que es imposible, ¿por qué Tom te aceptaría como socio para su nueva idea de negocio?
Si crees que no mereces estar con una chica increíble, ¿por qué ella pensaría que lo mereces? Si tienes 20 años y postulas para trabajar en mi empresa, y mi objetivo es contratarte y formarte para que puedas liderar una de las sucursales de la empresa en el futuro, pero durante la entrevista solo preguntas sobre los vales de comida, días de vacaciones y plan de jubilación, ¿por qué debería contratarte? Un último consejo sobre cómo pensar en grande. Cuando se trata de discusiones y problemas del día a día, si quieres evitar el 90% de las discusiones con tu pareja o en tu trabajo, cada vez que surja una disputa, pregúntate a ti mismo, ¿es esto algo sobre lo que una persona importante como yo debería discutir y en lo que debería invertir mi tiempo? Pronto evitarás muchas discusiones sin sentido. Además, recuerda que no ganas nada al discutir. La lección número 3 es cómo manejar el miedo. Estoy seguro de que has estado en una situación en la que tenías miedo de algo o de alguien. Tal vez tenías miedo de reprobar un examen, miedo de perder tu trabajo o miedo de hablar con tu jefe. Y cuando compartiste tus miedos con un amigo, probablemente te dijo, vamos, no te preocupes, es solo en tu mente. Nuestros amigos y familiares esperan que nos sintamos mejor cuando dicen que el miedo está solo en nuestra mente. Pero la realidad es que el miedo es real y es una fuerza poderosa. Por supuesto que el miedo está en mi mente, no se supone que esté en mi pie, así que no me calmaré solo porque alguien me diga que está en mi mente. El miedo y la falta de confianza en uno mismo son reales y son los enemigos número 1 del éxito. El miedo en todas sus formas es una enfermedad psicológica. ¿Sabes cuál es la cura para esta enfermedad? La acción. ¿Alguna vez has visto a una persona parada al borde de una piscina con miedo de saltar? Se queda ahí paralizada, pero de repente alguien la empuja y en cuestión de segundos, el miedo se desvanece y está en el agua. La acción cura el miedo. Déjame contarte una historia del libro para que lo entiendas mejor. El autor cuenta que un día un gerente de ventas se le acercó pidiéndole ayuda y le explicó que tenía mucho miedo de perder su trabajo. El gerente dijo que las cifras de ventas en su departamento eran muy bajas y que había una gran posibilidad de que lo despidieran. Después de escuchar la historia del gerente, el autor le preguntó, ¿qué acciones estás tomando para arreglar la situación? El gerente, algo confundido, preguntó qué quería decir con eso. El autor respondió, sí, entiendo que tienes miedo y ansiedad, pero ¿qué estás haciendo para evitar perder tu trabajo o reducir el impacto negativo? El gerente no tenía un plan de acción. Entonces, el autor le recomendó tomar 2 acciones de inmediato. Primero, escribir posibles formas de aumentar las ventas y ponerlas en práctica de inmediato. Segundo, empezar a buscar otros trabajos por si acaso. Después de varias semanas, el gerente lo llamó y le dijo que había tomado varias acciones. Las cifras de ventas mejoraron mucho y además tenía 2 ofertas de trabajo de otras empresas. Pero decidió rechazar ambas porque las cosas habían mejorado en su empresa actual. Como puedes ver, cuando tenemos miedo, olvidamos que hay acciones que podemos tomar. Nos paralizamos y simplemente esperamos que suceda lo peor, o que todo se arregle mágicamente. Aquí tienes un pequeño ejercicio para manejar el miedo. Cuando sientas miedo, divídelo en 2 partes. En la parte izquierda, escribe cuál es tu miedo, y en la parte derecha, escribe qué acciones puedes tomar para eliminar o reducir ese miedo. La razón por la que debes hacer esto inmediatamente es que cuanto más tiempo le das al miedo, más grande se vuelve. Darle más tiempo al miedo es como darle fertilizante a una mala hierba. Por ejemplo, un día tuve que enviar un correo importante a todo mi departamento, pero tenía miedo de cuáles serían las reacciones. Decidí pensarlo un poco más y esperar unos días antes de enviarlo. Durante esos días, mi miedo creció. Empecé a imaginar cómo reaccionarían mal las personas, cómo podría afectar mi relación con mis colegas e incluso cómo algunos podrían empezar a odiarme. Esos días de espera solo empeoraron la situación. La verdad es que nadie logra nada importante sin recibir críticas, así que actúa rápido y sé decisivo. La vacilación solo magnifica el miedo. Ahora hablemos del miedo a otras personas y de cómo ganar confianza al comunicarte con ellas. Hace varios años trabajaba en una empresa y había un gerente con el que cooperaba en muchas áreas. Este gerente era una persona muy respetada, conocedora y siempre se mostraba serio. Cada vez que hablaba con él me sentía nervioso. Cuando él estaba en la sala me ponía el doble de atento para no decir alguna estupidez. Cada reunión o discusión con él era una prueba de estrés para mí. Un día estaba en una clase de boxeo y por alguna razón el entrenador no pudo asistir. En lugar de irme a casa, les dije a todos que podía dirigir el entrenamiento si querían quedarse y entrenar juntos. Todos estuvieron de acuerdo. Después de unos minutos, este gerente entró al salón y dijo que también quería comenzar a boxear. Le expliqué la situación y él aceptó entrenar de todos modos. Debido a mi experiencia pasada con él, me puse nervioso nuevamente.
pero después de 10 minutos de entrenamiento, lo miré y me di cuenta de lo mucho que estaba luchando. Golpeaba como un principiante, estaba completamente sin aliento y se veía avergonzado por no poder entrenar tan bien como los demás. Solo lo miré y me dije a mí mismo: es igual que yo la primera vez que entrené. Sentí exactamente las mismas cosas que él. Tal vez es un gerente de alto nivel, pero en el fondo ambos somos iguales. Ambos tenemos miedos, ambos luchamos con cosas nuevas, ambos nos sentimos avergonzados y ambos tenemos problemas en nuestras vidas. Después de ese evento, nunca más me sentí nervioso con él. Y debido a mi comportamiento relajado, incluso nos volvimos más cercanos. Desde entonces, cada vez que hablo con alguien importante, lo imagino en esa clase de boxeo. Puede sonar extraño, pero me recuerda que todos somos humanos. Las personas no son tan intimidantes como parecen. Cuando quitas los títulos y las posiciones, todos somos iguales. No hay razón para tener miedo. Tal vez, en este momento, hay alguien en tu vida a quien temes. Imagina a esa persona en una situación donde estaría fuera de su zona de confort, como en uno de tus deportes favoritos, y piensa en cuánto lucharía si estuviera compitiendo contra ti. Este enfoque puede ayudarte a poner a las personas en la perspectiva correcta. Puede parecer un consejo extraño, pero funciona bastante bien para mí, y podría funcionar para ti también. La lección número 4 es cómo ganar más confianza. Digamos que una gran empresa se me acerca y me ofrece una gran suma de dinero para promocionar su producto en mi canal, Creando Millonarios. Miro su producto y veo que está bien, pero tiene un defecto. Dudo en promocionarlo, pero luego me digo a mí mismo: vamos, no puedes dejar tanto dinero sobre la mesa. Además, tus espectadores no se darán cuenta del defecto si no lo mencionas. Entonces lo promociono. ¿Sabes lo que sucederá después de eso? Mi confianza se desmoronará y viviré con miedo. Mi mente se preguntará constantemente: ¿se darán cuenta de que les mentí? ¿Me atraparán? No podré mirar los comentarios sin sentir miedo, y cada vez que alguien me haga preguntas sobre el canal, no podré hablar con confianza. Actuar bien es un generador de confianza, y actuar mal es un destructor de confianza. No estoy aquí para darte un sermón moral, solo lo estoy viendo desde un punto de vista práctico. Cuando haces algo que va en contra de tu conciencia, te sientes culpable, y tu mente empieza a preguntarse si serás descubierto. Dentro de cada uno de nosotros hay un deseo natural de hacer lo correcto. Cuando vamos en contra de esos deseos, ponemos una especie de cáncer en nuestra conciencia, y ese cáncer devora nuestra confianza. Tal vez un día desees tanto cerrar una venta que consideres engañar deliberadamente a un cliente para que compre. Puede que tengas éxito en esa venta, pero siempre te preguntarás si el cliente se dio cuenta de que le mentiste. La próxima vez que tengas que hacer una presentación, tu rendimiento será malo porque no podrás concentrarte. Es probable que nunca vuelvas a hacer una segunda venta a ese cliente. Muchos delincuentes son atrapados no porque haya pruebas claras que los delaten, sino porque actúan de manera culpable. Así que aquí tienes una lección importante sobre la confianza en uno mismo. Vale la pena repetirla. Si quieres tener confianza, actúa bien y piensa bien. La confianza se genera actuando de la manera en que quieres sentirte. El segundo factor que afecta la confianza está relacionado con la memoria mal gestionada. Tu cerebro es como un banco de memoria. Todos los días haces depósitos de pensamientos en tu banco mental. Esos pensamientos crecen y se convierten en tu memoria. Cuando enfrentas un problema y comienzas a pensar, le preguntas a tu banco de memoria: ¿qué sé sobre este problema? Tu banco te responde con toda la información relacionada que has depositado en el pasado. El problema es que el banco de memoria no discrimina entre pensamientos positivos y negativos, entonces cuando fallas en algo puedes ir a tu banco de memoria y decirle: ¿me puedes traer algunos recuerdos que demuestren que soy un fracaso? Y tu banco te responderá: por supuesto. ¿Recuerdas cuando tu profesor de sexto grado te dijo que no lograrías nada en la vida? ¿Recuerdas cuando perdiste ese trabajo? ¿Recuerdas cuando tu novia te dejó porque pensaba que no valías la pena? El autor aconseja 2 cosas para mejorar tu banco de memoria. Primero, solo deposita pensamientos positivos en tu banco mental. Rechaza irte a la cama pensando en eventos negativos. Y en lugar de pasar horas pensando en algo malo, haz algo que te distraiga. Juega con los niños, ve una película, pero no te permitas quedarte atrapado en pensamientos negativos. Segundo, cuando vayas a retirar información de tu banco de memoria, solo busca recuerdos positivos que refuercen tu confianza. Supón que te acercas a tu banco de memoria y le dices: ¿puedes darme algunos recuerdos que me ayuden a sentirme mejor y me den confianza? Y el banquero mental te dirá: por supuesto. ¿Recuerdas aquella vez que tu jefe te elogió por tu excelente trabajo? ¿Recuerdas cuando lograste terminar ese proyecto difícil? ¿Recuerdas cuando superaste ese obstáculo que pensabas que no podrías vencer?
Las personas exitosas se especializan en depositar pensamientos positivos en su banco mental y solo retirar esos recuerdos cuando los necesitan. Los pensamientos negativos, por otro lado, desgastan tu motor mental. Imagina que todos los días pones un puñado de grava en el tanque de tu auto antes de ir a trabajar. ¿Cómo crees que afectaría eso al motor? Los pensamientos negativos hacen lo mismo con tu mente. Cuando los pensamientos negativos comienzan a apoderarse de ti, recuerda a dónde te están llevando. Recuerda que tienes una opción. No voy a fingir que soy excepcionalmente bueno en esto. Al contrario, yo también lucho con esto. Pero trato de recordarme a mí mismo que siempre tengo la opción de elegir qué parte de la historia quiero depositar en mi memoria. El autor también comparte otros consejos para aumentar la confianza. Aquí te menciono algunos de ellos. El primero es practicar hablar. Estoy seguro de que has estado en una reunión o en una clase donde querías decir algo o hacer un comentario, pero al final decidiste quedarte callado. Esto nos pasa a muchos. Nos decimos a nosotros mismos, si digo algo, probablemente quedaré como un tonto. Mejor no digo nada. Tal vez piensas que los demás en la reunión saben más que tú y no quieres quedar como alguien ignorante. Cada vez que no hablas, te sientes más inferior. Te prometes a ti mismo que la próxima vez lo harás, pero probablemente tampoco hablarás la próxima vez. Y cada vez que te quedas callado, estás envenenando el árbol de la confianza. La solución es simple: habla. Hablar es como una vitamina que genera confianza. Establece como regla hablar en cada reunión a la que asistas. No hagas excepciones. Comenta, haz una sugerencia o pregunta algo. Pero no te quedes callado. No te preocupes por parecer tonto, porque no lo harás. Por cada persona que no esté de acuerdo contigo, probablemente habrá otra que esté de acuerdo. El segundo consejo es practicar el contacto visual. La forma en que una persona usa sus ojos nos dice mucho sobre su confianza. Instintivamente, cuando alguien no te mira a los ojos, te preguntas, ¿qué está tratando de ocultar? ¿De qué tiene miedo? Cuando alguien evita el contacto visual, es posible que pienses, ¿está tratando de engañarme? La falta de contacto visual puede decir una de dos cosas: me siento inferior a ti y tengo miedo, o estoy ocultando algo y no quiero que lo sepas. Para vencer este miedo, debes obligarte a mirar a la otra persona a los ojos cuando hablas. El tercer consejo es sentarte al frente. ¿Alguna vez has notado cómo, en reuniones de trabajo o en clases, los asientos traseros son los que se llenan primero? La mayoría de las personas se apresuran a sentarse atrás para no ser demasiado visibles. Esto pasa porque tienen miedo de ser el centro de atención. Pero sentarse al frente genera confianza. De ahora en adelante, establece como regla sentarte lo más cerca posible de la primera fila en reuniones o clases. Este simple acto te ayudará a generar más confianza en ti mismo. Muchas gracias por dedicar tu valioso tiempo a Creando Millonarios y por ver mis videos. La lección número 5 es sobre cómo pensar creativamente. El pensamiento creativo no está reservado solo para artistas, músicos o científicos. El pensamiento creativo simplemente consiste en encontrar nuevas y mejores formas de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un estudiante puede encontrar una forma de gestionar sus cursos mientras crea un negocio paralelo. Un empleado puede encontrar una forma de ahorrar 20 horas a la semana para su empresa. Un vendedor puede encontrar una mejor manera de cerrar más ventas. El autor dice que el primer paso para empezar a ser creativo en algo es creer que se puede hacer. Cuando crees que algo es posible, tu mente encuentra maneras de hacerlo. Pero cuando crees que algo es imposible, tu mente también trabaja para demostrarte por qué no se puede hacer. Sin embargo, cuando realmente crees que algo es posible, tu cerebro se pone en marcha y comienza a encontrar soluciones. Las respuestas a tus problemas comienzan a aparecer en momentos y lugares inesperados. La creencia libera poderes creativos. La incredulidad los frena. Cuando no crees, básicamente congelas tu cerebro y nada crece en un lugar congelado. La persona exitosa no se pregunta, ¿puedo hacerlo? Ella sabe que puede hacerlo, por lo que se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo? Cuando te preguntas cómo, activas tus poderes creativos. Aquí tienes un pequeño ejercicio para empezar a desarrollar tu pensamiento creativo. Toma una libreta pequeña y cada día antes de comenzar a trabajar, dedica 10 minutos a pensar en preguntas como: ¿cómo puedo hacer más ventas? ¿Cómo puedo crear nuevas oportunidades de negocio? ¿Cómo puedo estudiar más eficientemente? Pronto comenzarás a recibir ideas y soluciones que nunca antes habías considerado. Cuando surjan esas ideas, escríbelas. Al final de cada semana, revisa todas las ideas. No todas valdrán la pena, pero algunas se conectarán con otras y, eventualmente, se convertirán en grandes ideas. Otra forma de ser más creativo es escuchar más y hablar menos.
Las empresas más exitosas gastan millones de euros en investigar y escuchar a sus clientes, porque saben que es una fuente valiosa de ideas. De la misma manera, las personas exitosas escuchan más de lo que hablan. Aprendemos poco cuando hablamos, pero no hay límite para lo que podemos aprender haciendo preguntas y escuchando. Una mente que solo se alimenta de sí misma pronto se desnutre y se vuelve débil, incapaz de generar nuevas ideas. Estimular tu proceso creativo con ideas de otros es una excelente manera de alimentar tu mente. Mezclarse regularmente con personas de otras áreas profesionales también estimula el pensamiento creativo. En resumen, para desarrollar tu creatividad, escucha más, haz preguntas y rodéate de personas que te desafíen a pensar de manera diferente. Gracias por ver hasta el final y si deseas ver más resúmenes de libros, revisa la lista de reproducción que aparece en tu pantalla. Que tengas un gran día.